Bueno, entonces, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a abrir el material pertinente para poder, poder estar aquí. Estábamos en el tema número 5, ¿no? Bueno, buenas noches a los que recién se están conectando, ¿no? Vamos a esperar un poquito más, un minutito, dos, a que se nos conecten un par de compañeros más. Somos solo 5, ¿no? Y así vamos a poder, continuar o terminar con este tema que estábamos avanzando y ya poder empezar con la parte de, bueno, para el siguiente parcial, ya con la parte práctica, ¿no? Ya viene la elaboración de las minutas y las escrituras públicas y los poderes y todo eso, ¿no? Nos falta ver este tema de la notaría de gobierno, el, el protocolo notarial, ¿no? Y los documentos notariales y luego empezamos con la elaboración de nuestros documentos desde la minuta, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya habíamos terminado con con esta parte de la carrera notarial, ¿verdad? Entonces, lo que nos correspondería sería el tema número 6, que es el de los documentos notariales, ¿no? Eh, o perdón, el de la notaría de gobierno, ¿no? El número 7 es el de los documentos notariales. Entonces vamos a también abrir la ley 483 y el decreto supremo reglamentario también. No se olviden hasta mientras estar a poner su nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia, ¿no? Como siempre. Y bueno, a ver si a lo que nos ocupa. El, Nos toca ver lo que es la notaría de gobierno y el servicio notarial que se cumple en mérito al principio de extraterritorialidad, ¿verdad? En las oficinas consulares y en las embajadas, donde existan estas oficinas para poder ofrecer estos servicios a los ciudadanos bolivianos que residen en el extranjero, ¿no? Pero también hay que reconocer que no se tramitan todos los documentos o todos los otorgamientos que se realizan en los notarios locales o acá dentro del territorio nacional, ¿verdad? Sino que solamente tienen un límite o un número limitado de atribuciones, eh, de atribuciones notariales, ¿no? Y también tienen atribuciones de registro civil y también ejercen sus funciones propias bueno, las funciones consulares y de embajada que tienen que ver ya con las atribuciones otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero vamos a ver qué tienen que ver estas oficinas con la notaría, con la práctica notarial o con el ejercicio de la función notarial, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las notarías de gobierno y las oficinas consulares sí cumplen verdaderas funciones notariales, ¿no? Porque no existe diferencia de calidad de documento entre un poder otorgado en un consulado y un poder otorgado en una notaría acá, ¿verdad? Ambos emiten ese documento de representación con el mismo valor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí cumplen verdaderas funciones notariales, pero están limitadas, ¿verdad? No cumplen todas las funciones notariales, ni tampoco cumplen con todos los requisitos para ser notario. Por ejemplo, el cónsul o el embajador eh, puede o no
puede o no ser abogado, ¿verdad? Mientras un notario de fe pública dentro del territorio nacional tiene que ser abogado indefectiblemente, ¿verdad? No existe otra posibilidad, otra profesión que esté vinculada a la carrera notarial. Y es un requisito el tener tu título provisional y haber ejercido durante 6 años eh, la profesión de manera independiente o ya sea, digamos, en la función pública y demás, pero tu título tiene que tener una antigüedad de 6 años, aunque te asegura cierta experiencia, como ya habíamos hablado, en el manejo de documentos, en el conocimiento de las relaciones y los negocios jurídicos que se presentan ante la notaría, ¿no? Y además que vas a reunir otros requisitos de los que ya hemos también tocado en el tema 4, ¿verdad? Los establecidos en el 234 de la Constitución y en el 12 de la Ley 483 y lo relativo a la parte económica también. Ahora, eh, las notarías de gobierno, ¿no? Eh, cumplen funciones también dentro de un ámbito territorial, al igual que las notarias de fe pública, ¿verdad? Las notarías de gobierno eh, dependen del gobierno autónomo departamental, ¿no? Entonces, eh, podemos deducir que tiene una jurisdicción o un carácter territorial para ejercer su función que abarca todo el departamento, ¿no? La notaría de gobierno, ¿verdad? Pero el servicio notarial consular no está dentro del territorio nacional, ¿verdad? Actúa dentro del principio de extraterritorialidad, eh, que una porción de suelo extranjero, ¿verdad? Se considera como suelo boliviano para fines legales, ¿no? Entonces, este funcionario que está a cargo y es el titular de esta oficina consular o embajada, va a prestar servicios notariales, servicios y servicios de oficial de registro civil, entre otros, a los ciudadanos bolivianos que residan en ese lugar. Entonces, y es por eso que valen sus escrituras públicas acá, ¿no? En el Estado plurinacional, porque han sido otorgadas por alguien que se encuentra dentro del territorio nacional, ¿verdad? De acuerdo a este principio de extraterritorialidad, ¿verdad? Esa pequeña porción de territorio que es la casa, la embajada, se considera como suelo boliviano, ¿no? Y ahí se realizan los actos notariales. Entonces, lo único que tiene que hacer es ir a recoger el poder que llega, digamos, de Estados Unidos, de España, y tienen que llevar una notaría acá de gobierno, el apoderado, ¿no? Tienen que llevar, perdón, a una notaría cualquiera de su preferencia y hacer ahí, validar, ¿verdad? El apostillamiento, todo y listo. Y eh, vale el poder para actuar en los negocios jurídicos, representar en procesos, ¿verdad? En conciliaciones, administrar bienes y todo lo que pueda otorgarse como facultad, ¿no? Entonces, como hemos visto, los notarios de gobierno y las oficinas consulares cumplen verdaderas funciones notariales, ¿no? En las oficinas consulares, a favor de aquellos ciudadanos que residen en el extranjero, ¿verdad? Y los notarios de gobierno que participan en los negocios jurídicos y en los otorgamientos de escrituras públicas en los que es parte o interviniente el Estado en cualquiera de sus niveles de gobierno, central, departamental o municipal, o cualquiera de sus instituciones o incluso las empresas públicas. Si alguno de estos eh, es parte interviniente en una escritura pública, entonces hay que ir a la notaría de gobierno. Y las oficinas consulares que ya habíamos hablado, ¿no? Re- Ahora, ya habíamos visto que el ejercicio notarial tiene cierta independencia, ¿verdad? Y no puede estar sujeto funcionalmente ni jerárquicamente, o perdón, funcionalmente ni laboralmente a
a otra institución pública o a otro funcionario, ¿no? Sino que solamente está bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ¿no? Entonces, eso le asegura al notario una independencia, ¿verdad? Para poder realizar los otorgamientos y que no sea una imposición de nuestro superior jerárquico. Pero no es el caso, ¿verdad?, de las notarías de gobierno y de las oficinas consulares, donde se responde a un sistema de dependencia funcionaria, ¿no? El cónsul o el embajador es directamente designado por el ministro de Relaciones Exteriores y el notario de gobierno es designado por el gobernador o la gobernadora, ¿no? Entonces, responden de manera funcionaria, ¿verdad?, jerárquica y administrativa a estas entidades. Entonces, se pierde ya la independencia de la función notarial y incluso medio que uno puede pensar que hasta se ve afectada la fe pública, ¿verdad? Porque entre bomberos no se pisan la manguera, ¿verdad? Dicen, y como, como la notaría de gobierno le va a negar o le va a exigir algo al Estado, ¿verdad? O en todo caso, cómo va a beneficiar a la otra parte, ¿verdad? Cómo va a salvaguardar los derechos, cómo va a ser imparcial o cómo va a cumplir el principio de neutralidad. Sí depende, pues, del órgano ejecutivo. Ahora, como podemos deducir, ¿verdad? Y lo que hemos visto hasta acá en las elecciones anteriores, eh, tiene que existir un régimen legal especial, como señala acá, o existe la necesidad de que alguien, de que del órgano legislativo emane un régimen legal especial para la práctica notarial de los notarios de gobierno y de las oficinas consulares, ¿verdad? Porque no pertenecen a la estructura que plantea la ley 483. Solo dice que sí cumplen funciones notariales, ¿no? Pero si tienen una falta, la DIRNOPLU le va a procesar al notario de gobierno o al cónsul o al embajador. No, ¿verdad? Imposible, no le va a procesar, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden decir que pertenecen a la estructura del notariado? Sí, no pertenecen, pues, no, no responden, ¿verdad? Eh, ante la DIRNOPLU tampoco constituyen las garantías para ser notarios, ¿verdad? Todo eso se arregla ante su superior jerárquico o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, para que estén las cosas claras y no se diga pertenecer a algo que no se pertenece, se necesita una, una norma, un régimen legal especial, ¿no?, para este tipo eh, para el ejercicio, digamos, del servicio notarial en las notarías de gobierno y en, en las embajadas y consulados mediante el Ministerio de Relaciones, mediante el cónsul o embajador designado por el ministerio, por el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Ahora, en cuanto al marco normativo, ¿verdad?, que rige a las funciones notariales que cumplen el notario de gobierno y el servidor público consular o el embajador, ¿no? Existe primero que nada, nuestra ley 483, ¿verdad? Donde se establece eh, que las notarías de gobierno, ¿verdad?, los servicios notariales consulares cumplen funciones notariales. Pero como no se tienen a las responsabilidades ni pues no están en la estructura que dicen estar, ¿verdad? Entonces, más allá de la 483, el cónsul o el embajador también tiene que observar el,
fielmente el cumplimiento de la Ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores. También está el Decreto Supremo Reglamentario de la 483, el número 2189, y el Decreto Supremo 23148, ¿no? Entonces, esta normativa es conexa al ejercicio de la notaría al servicio notarial en las oficinas consulares, ¿verdad? Y también está y en las oficinas consulares y mediante la notaría de gobierno, ¿no? Pero también debe existir normativa departamental conexa al ejercicio de la notaría de gobierno. Entonces, eso también forma parte del marco normativo, del marco legal, ¿no? Eh, Como ya habíamos tocado al principio, ¿verdad? El servicio notarial de gobierno es la potestad del Estado de conferir la fe pública, ¿no? Otorgando autenticidad y legalidad a todos los instrumentos en los que se consigna hechos, actos y negocios jurídicos en los que participa directamente el Estado a través de sus reparticiones, ¿no? Entonces, el único requisito para recurrir a la notaría de gobierno es que el Estado sea parte interviniente en ese otorgamiento, ¿no? Conjuntamente con, por ejemplo, en las licitaciones, ¿verdad? Que se hace mediante el SICOES, mediante el sistema de contratación estatal, también se va a la notaría de gobierno, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, existen sociedades, ¿no? Que se llaman de economía mixta. Entonces, estas sociedades de economía mixta es el Estado conformando una sociedad conjuntamente con el capital privado, ¿no? Y como toda sociedad, tienen que hacer un acta de constitución, tienen que hacer un acta de otorgamiento del poder, tienen que hacer el poder para los representantes y otros documentos, ¿verdad? Que van a ir a ser protocolizados en la notaría, ¿no? Entonces, como el Estado participa, ¿verdad? En esa sociedad de economía mixta, no podemos ir al notario de nuestra elección. Si fuéramos una sociedad privada, ¿verdad? De unas cuantas personas que ninguna es una institución pública, entonces tendríamos que ir directamente a la notaría de fe pública de nuestra conveniencia, ¿verdad? O con la que siempre trabajamos, la que más nos simpatiza o algo así, ¿verdad? Pero como participa el Estado, solo puedo ir a la notaría de gobierno. Entonces, es deducible también que si no participa el Estado, no puedo ir pues, a la notaría de gobierno, ¿verdad? No porque diga, ay, debe ser más barato porque es público, o tal vez debe ser de los documentos de mayor calidad, ¿verdad? Porque la emite la notaría de gobierno. No, no es así, ¿no? Un documento público, ¿verdad? Emitido por la notaría de gobierno, una escritura pública o emitida por un notario de fe pública, tienen el mismo valor probatorio, el mismo valor de escritura pública que le asigna el Código Civil, como ya habíamos visto en las anteriores clases, ¿no? Eh, entonces, al respecto de la notaría de gobierno, y a pesar de que no pertenece a la estructura, todavía se pronuncia sobre estas instituciones nuestra ley 483, ¿no? Señala la notaría de gobierno son servidores públicos que dependen funcional y administrativamente del gobierno departamental. Deben cumplir los mismos requisitos que en el artículo 2 y serán designados prueba convocatoria pública y concurso de méritos por la gobernadora o el gobernador del gobierno autónomo departamental, ¿no? Entonces, designados, dice, y esa es la parte importante, ¿no? ¿Cómo se van a escoger los notarios de gobierno? Serán designados, ¿por quién? Por la gobernadora o el gobernador, ¿no? Eh, y
Eso de concurso previo de méritos y demás es solamente este, pura propaganda, ¿verdad? Porque alguna vez alguien ha visto una apertura de sobres, han publicado los currículums o el concurso de méritos y de méritos. Nada, ¿verdad? Es solamente eh, nepotismo, ¿no? Eso le quita, por ejemplo, a la Notaría de Gobierno desde el punto de vista objetivo, ¿no? Le quita pues profesionalismo, ¿no? Al no ser escogido mediante los procesos de selección que establece la ley 483, ¿no? Y sí, estos notarios de gobierno otorgan una fianza, pero no a favor de la Dirnoclub, sino a favor de la gobernación, ¿no? Una fianza real establecida ¿por quién? Por la Asamblea Legislativa Departamental, ¿no? De acuerdo a parámetros económicos contractuales de cada gobernación. Entonces, el, aquí es otra diferencia eh, grande, ¿verdad? O que se nota a simple vista, que los que quieren ser notarios de fe pública tienen que dar seguro y fianza, ¿verdad? ¿No? Y además eh, tienen que montar la oficina para poder ofrecer un servicio de calidad y con calidez, ¿no? Y la notaría de gobierno, ¿no? El, solamente tiene que otorgar fianza, ¿verdad? ¿Y qué monto? No dice 50 sueldos mínimos, ni 20, ni 100, ¿verdad? Que dice va a ser establecido por la Asamblea Legislativa Departamental. Así que si la Asamblea dice 1000, es 1000, pues, ¿no? De acuerdo a parámetros económicos contractuales de cada gobernación. Y después los acaba de excluir de manera más expresa y dice, los notarios y las notarias y notarios de gobierno no formarán parte de la carrera notarial prevista en la presente ley, ¿no? ¿Qué es la carrera notarial? Como ya habíamos visto justamente en la anterior elección, eh, es ese instituto, ¿verdad? Esa institución que se introduce recién con la ley 483 mediante los cuales los notarios nombrados y posesionados pueden ser indefinidamente notarios de fe pública o ejercer la función de notario de fe pública siempre y cuando no incurran en una de las causales de cesación. Entonces, el, en este punto, ¿no? Como hemos visto, se diferencian pues de gran manera las notarías de gobierno o las notarías de fe pública eh, comunes, ¿no? Entre comillas, solamente que estas participan o hacen los otorgamientos de las instituciones públicas. Y la otra hace de los ciudadanos, ¿no? Entonces, la notaría de fe pública nunca va a aceptar un otorgamiento donde participe el gobierno central, departamental o el municipal, ¿no? Y la notaría de gobierno nunca te lo va a hacer una escritura pública de Pedro con Pablo, ¿no? Porque para eso están las notarías de fe pública, ¿no? Porque no tiene como parte interviniente al Estado. Ahora, y como no forman parte de la carrera notarial, ¿qué quiere decir? Que si, si la Asamblea Legislativa Departamental o el gobernador así lo decide, entonces durará pues 5 años, ¿no? O 4, o 3, o 2, lo que señale la Asamblea Legislativa Departamental, ¿no? Entonces, no es, eh, no es nada seguro, ¿verdad? No es como pertenecer a la carrera notarial. Ahora, recordemos que el notario de fe pública es un servidor, es un funcionario público, pero a la vez
ejerce de manera privada su profesión o su oficio. Y el notario de gobierno es solamente un servidor público, ¿no? También son dependientes del gobierno departamental. El notario ejerce de manera independiente, ¿verdad? Cobra sus honorarios de los otorgamientos que le solicitan los usuarios, ¿no? Ahora, en cuanto al el registro de los negocios y actos jurídicos en los que participen entidades públicas, ¿no? Y las notarías de gobierno, registro de negocios y actos jurídicos entre los ciudadanos, sean estas personas naturales o jurídicas, pero que no sean públicas. Ahora, la notaría de gobierno ofrece certeza sobre los hechos y los actos con consecuencias jurídicas en los que es parte el Estado. Y otro punto muy importante es que, bueno, si no pertenece en verdad a esa estructura eh, de la DIRNOPLU, entonces no están alcanzados por su control y fiscalización. Solamente parecería que están nombrados en la ley. eh, Ahora, son designados por el gobernador departamental, como ya les había dicho, y se encuentran obligados a presentar fianza fijada por la Asamblea Legislativa, pero cuyo monto ahorita no es de conocimiento general. Ahora, eh, el alcance del servicio notarial de gobierno lo establece el artículo 26 de la Ley 483 y por eso debería haber una ley especial para estos servidores notariales de gobierno y del servicio consular, porque no, eh, no tiene nada que ver pues con los otros institutos, con la estructura, ¿verdad? Y la parte disciplinaria y de responsabilidad con, con los otros notarios de fe pública. Lo único que hace es cumplir las obligaciones notariales, entonces parecería que está ahí en la ley para que para ver qué tiene que cumplir en el encabezamiento, en el cuerpo, en la conclusión de las escrituras públicas, ¿no? Pero luego no responde más, ¿verdad? A la DIRNOPLU, ¿no? Entonces, y su alcance del Servicio Notarial de Gobierno ya lo habíamos mencionado, y es solamente los actos jurídicos donde intervenga el nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas de su jurisdicción, gobiernos autónomos departamentales o municipales, ¿no? Y los aranceles serán establecidos por la Asamblea Legislativa Departamental. En en la misma ley 483, ¿verdad? Cuando estábamos viendo la parte de la administración de la estructura, habíamos visto que la DIRNOPLU va a fijar y administrar esta la tabla de aranceles, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la notaría de gobierno, la tabla de aranceles la fija la Asamblea Legislativa Departamental. Entonces, el, el- cuando- al fijarse los aranceles por la Asamblea Legislativa Departamental, ¿verdad? Puede variar abismalmente, ¿no? Entre los aranceles cobrados por las notarías de fe pública. Por ejemplo, en vez de ser a 200 pesos la escritura pública, el otorgamiento puede ser 400 o 500, ¿no? Y no podemos ir a otra notaría, ¿verdad? Si estamos participando en el otorgamiento con una institución pública y tenemos solamente que cancelar. Ahora, en cuanto a la responsabilidad, también lo que ya habíamos adelantado, ¿verdad? Son responsables, los notarios y notarias de fe pública, son responsables cuando en el ejercicio del servicio
notarial incurran en las faltas disciplinarias previstas por la presente ley. La responsabilidad disciplinaria es independiente de la penal y la civil. La disciplinaria es ante la DIRNOPLU y la penal y civil es ante el usuario o los terceros afectados. Los notarios de gobierno, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo de esta parte, pero con eso terminamos. Ahora, en esta responsabilidad disciplinaria, los notarios de gobierno están sometidos al régimen de la responsabilidad por la función pública. Entonces, no están sometidos al régimen disciplinario que establece la ley, la misma ley 483. Entonces, cada vez más se va alejando, ¿verdad? Cada vez más tiene menos pertenencia a la notaría de gobierno y las notarías consulares, o perdón, los servicios consulares y las embajadas a, a la función notarial que se cumple acá dentro del territorio del Estado, ¿verdad? Y que si nos vemos afectados como usuarios, vamos a ir a reclamar a la DIRNOPLU y va a ser mucho más efectivo. Y no sé si tienen hasta ahí alguna duda de este personaje que es el notario de gobierno, ¿no? Eh, cuando hagan algo, por ejemplo, cuando hagan siempre van a estar como abogados delante de una sociedad tal vez que quiere sus servicios, ¿verdad? Y les dice, doctor, tenemos que hacer la escritura pública de constitución y todo lo demás, y las actas, ¿no? Y queremos que nos lo tramite. Y vas a ir tienes que reunir todos los requisitos, ir a la gobernación, ¿verdad? Y presentar tus reglamentos, tus estatutos, el acta de constitución y fundación, el acta de otorgación del poder, el acta de, 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 ele- de elección de representantes, ¿verdad? El acta no, hay una más. Y también de tu escritura pública, los proyectos de tus estatutos, tus reglamentos, los carnets de los miembros, todos esos requisitos llevas a la gobernación. Y luego, si está todo bien, ok, ¿verdad? Tus reglamentos, te lo van a aprobar y va a pasar a etapa de resolución, te va a otorgar la resolución y esa resolución la tienes que llevar a la notaría, pero a la notaría de gobierno, ¿verdad? Porque esa está saliendo de ahí de la gobernación, ¿verdad? Con la firma de la gobernadora o del gobernador. Entonces, ahí tienen que ir a notaría de gobierno, sí o sí, porque participa la gobernación, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo, ¿no? Del, del alcance de los servicios de la notaría de gobierno. Y su limitante es que no va a ser otorgamientos entre las personas particulares. Entonces, si no hay eh, más dudas, o si alguien tiene alguna duda, ¿no? De, del notario de gobierno y el notario, las funciones notariales del embajador, del cónsul, entonces las puede expresar ahora. Si no, vamos a quedar ahí, Todo claro, Doc. está bien, entonces vamos a quedar ahí y en 10 minutitos nos volvemos a conectar y también tenemos que hablar un poco de nuestro examen que ya es el siguiente jueves, ¿no? Entonces, en 10 minutitos nos vemos por este mismo mes. Está bien, Está bien, doctor. Doc. Hasta luego.